Dicen que la mala imagen se perdona, pero el mal audio no. Y sí, la frase no es mía, aunque debería de serlo, porque si alguna vez trataste de grabar un video con tu teléfono, sabes exactamente a lo que me refiero. De hecho, creo que la mayoría de los teléfonos tienen una mejor calidad de audio que, por ejemplo, el sonido de la cámara, que es el que estás escuchando ahora mismo. Terrible, ¿verdad? Y sí, este sonido que estás escuchando se escucha precioso gracias a este micrófono de estudio. Pero ¿qué pasa en el momento que salgo a la calle y pues no me puedo llevar esto conmigo? Tal vez ya te habrás dado cuenta, pero traigo este pequeño juguete de por acá, que el día de hoy tenemos análisis, porque aparte, déjame decirte que no solamente es uno, sino que son dos, así es. Y lo mejor de todo es que por un precio que, vaya, parece totalmente regalado. Menos de 300 pesos mexicanos, así que te invito a ver el análisis completo de estos micrófonos de tipo lavalier inalámbricos para creadores de contenido. Pues bien, es una caja pequeña, estamos hablando de micrófonos lavalier, pero la verdad es que vienen muy bien equipados. Obviamente tenemos el receptor, que es el que va conectado a cualquier dispositivo donde nosotros queramos grabar audio. Y por supuesto tenemos los dos micrófonos que déjame decirte que se conectan automáticamente. Una de las ventajas, sobre todo, y algo que me encantó de la caja, es que además viene con estos reductores del sonido del viento, lo cual son muy útiles para el exterior. Pero si no estás en el exterior y te encuentras aquí como yo en un estudio, pues de todas formas tienes este gorrito, le llaman de forma coloquial, para evitar las respiraciones molestas que luego pasa bastante en los videos que solemos ver grabando por la calle. Y un punto que me ha gustado mucho es que además vienen con adaptadores integrados, lo cual lo hace incompatible con el 100% de los dispositivos. El receptor como tal viene con USB-C de fábrica, pero trae los adaptadores incluidos para que le puedas conectar ya sea un USB-A para a lo mejor si tu computadora no es tan actualizada y tiene únicamente entradas tipo A, lo puedas usar desde tu computadora, o también si no estás actualizado y tienes el iPhone del año del caldo, pues también le pongas el puerto Lightning. Así que la verdad es que por este precio creo que solamente los adaptadores solitos, he visto adaptadores de este rango de precio, así que pues bueno, ahí ya te ahorraste unos centavos adicionales. Y bueno, una de las desventajas de la parte inalámbrica es que, pues bueno, tiene un límite de alcance. Sin embargo, pues es lo que ya estamos acostumbrados. Funcionan a través de Bluetooth, obviamente, y nos da una cobertura de 20 metros a la redonda. Obviamente esto es sin obstáculos. Con obstáculos obviamente se va reduciendo esa cantidad de distancia. Ahora, un punto muy bueno también es la autonomía, ya que dura hasta 10 horas en el modo dual, el cual es pues obviamente conectado los dos dispositivos al mismo tiempo, así que súper bien. Y bueno, de la calidad de audio, la verdad es que también se defiende muy bien. A ver, va a ser muchísimo mejor que los típicos videos de ping pong y que te ponen aquí el celular, además de que es súper molesto. Ya, eso se acabó. Actualmente estás escuchando la calidad de audio de este micrófono que, repito, no se compara con este, pero es que vale como 10 veces más, si no es que más, creo, sí. Así que súper bien en ese sentido. Solo una cosa sí te recuerdo, es un micrófono de solapa y por tanto va en la solapa. No sé quién agarró la moda de usar este tipo de micrófonos para ponérselos y hablar aquí. No, señores, para eso existen estos micrófonos de solapa. Repito, no sé a quién se le ocurrió la pésima idea y me da cáncer visual que cada vez que veo un nuevo creador de contenido usando el micrófono aquí. No, señores, el micrófono va en la solapa, son micrófonos de solapa. Ahora, por si eso fuera poco, otra de las ventajas que tenemos y que es algo que me gusta bastante y que no todos los micrófonos tienen, aunque es algo muy básico y sobre todo de control cuando nos encontramos haciendo producciones más profesionales, y es saber si el micrófono, para empezar, tiene batería. Tiene un indicador aquí en la parte de abajo que nos indica precisamente cuánta batería tiene, nos va a mostrar en porcentaje.
además de que nos va a decir si está correctamente vinculado. Ahí vemos un símbolo de vinculación, que obviamente si está encendido quiere decir que sí. Además tenemos la función para activar el mute y la cancelación de ruido, porque ese es otro punto importante. Esos micrófonos cuentan con cancelación de ruido activa para cuando estés grabando en exteriores. Aquí cuando estás grabando por ejemplo en un estudio, pues no es necesario activarlo para que tenga una mejor captación de audio, pero que sepas que tiene esa función. Entonces la verdad es que es una muy buena alternativa. Si te interesa comprarlos, te dejo el enlace a través de Mercado Libre, que es donde los puedes adquirir, aquí en la descripción de este video. Yo la verdad llevo probándolos un ratito y me ha sorprendido mucho la calidad y las funciones que tienen. Y si tienes alguna otra pregunta, duda, sugerencia, comentario o aclaración, me la puedes dejar aquí abajo para que te la esté respondiendo. Pues nada, espero que te haya gustado este video. Recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente, Tecnoman conecta a tu mente. Y no se te olvide suscribirte, por favor, que no se te olvide. Y yo te veo en un próximo video. Nos vemos.